El que nace pobre, se muere pobre. Y el que nace rico, por más que se esfuerce en dejar de ser rico, se muere rico. La sociedad mexicana es la sociedad que menos ascenso social tiene en el mundo. Y entonces tú te das cuenta que esa base de lo que pasa en Estados Unidos es la base del emprendedor Silicon Valley. Quítale el ejército, quítale la universidad privada gringa, tráelo al contexto de acá y cree que puedes innovar como allá. Y pues por eso nuestros unicornios pues son ponis, puro unicornio con sarna, chiquito. Dicen que hay 3 tipos de futuro, que es el probable, el posible y el plausible. ¿Y dónde inventaron los estudios de futuro? Pues en Estados Unidos y en Inglaterra. Así un análisis de mercado rápido, sencillo y barato. En YouTube, por cada like que tengas, vas a tener 10 views. Entonces tú de repente te metes a YouTube. Este episodio es patrocinado por iOS Offices, la comunidad de negocios más grande de México. Oficinas privadas, cowork híbrido y salas de juntas ideales para conectar e innovar. Bienvenidos a Irrazonables Podcast, donde desafiamos lo convencional. Prepárate para escuchar a las mentes más innovadoras y desafiantes de nuestros tiempos. ¿Listos para cambiar las reglas del juego? Comenzamos. Gustavo, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Rulo? Qué gusto estar una vez más aquí siendo muy irrazonable. Sí, oye, segundo capítulo que vamos a hacer juntos. Muchas gracias por el honor. El honor es mío, a mí verdaderamente me da terror hacer segundos capítulos, porque normalmente el primero sale bien y sí jala, pero luego el segundo quién sabe qué pasa, entonces... Aparte, dato curioso, el primer episodio que hicimos, que fue como el tercero de nuestra primera temporada, fue el primer video viral que tuvimos con más de 1 millón de reproducciones. Fue un Sí, hitazo. está cañón. Sí. Entonces, seguro lo rebasamos, seguro. Ojalá, yo dudo pero ya veremos. Oigan, y para los que no conocen, Gustavo es futurólogo, experto en tendencias, creador de Mextilo, libros sobre la historia de la moda en México, en la agencia Trendo, donde él es fundador. Tienen más de 500,000 de seguidores y millones de interacciones cada mes. Es una locura. Y viene con nosotros a cambiar las reglas del juego de un montonal de temas, desde la moda, las tendencias, las redes sociales, los influencers. Podemos aventar las elecciones y lo que acaba de pasar. Muchas cosas. Bienvenido, Gustavo. Muchísimas gracias, me da mucho gusto estar contigo hoy aquí. Y como siempre, pero cada vez más diferente, pues siempre están los emprendedores, siempre está la gente que está haciendo sus proyectos, pero ahora como es latinoamericano, Sí. esto es el festín de los acentos, porque te hablan de Colombia y te hablan de Chile Hueón, y Chile. te hablan de todos lados. Y se desmayan los emprendedores. Sí, se cayó aquí, pero creo que vamos a sobrevivir. Y volvimos del corte y sobrevivimos, gente. Gracias por esperarnos. Oye, Gustavo, uno de los principales temas que creo hoy en día está en súper tendencia, el tema de influencers. O sea, influencers que están cobrando 4 millones, 40 millones por campañas y más, mexicanos de 18, 19 años. ¿Tú cómo lo ves desde la perspectiva del marketing? Pues mira, una cosa que está pasando mucho es que yo creo que no hay nadie, aunque uno diga, ay, no, yo no estoy ahí, no quiero. O sea, no hay nadie que se sustraiga a la influencia de estar viendo redes sociales, consumiendo redes sociales y estar oyendo redes sociales. Ahora, dentro de eso, por supuesto, está la nobleza de aquellos que tienen millones de seguidores, ¿no? Pero una cosa muy curiosa que ha pasado es que a lo mejor en los últimos 20 años, inclusive la creatividad de la publicidad en México y la eficiencia de los mensajes, pues se perdió porque todo el mundo ve a cierto influencer, le contratan por miles de millones a lo mejor, o sea, 1 millón de pesos sí se paga, 1 millón de pesos sí se paga, fácil o más. Y entonces resulta que contratan a esta persona y esta persona se va volviendo cada vez más famosa y eventualmente las marcas le están dinero para que sea más famoso, pero eso no está haciendo que las marcas estén teniendo mayor impacto en el consumo allá afuera. Y pocas marcas han entendido cómo ellos mismos volverse influenciadores. Entonces, por ejemplo, hay ejemplos mundiales, pero Duolingo en México y en el mundo habla muy bien todas las redes sociales. O sea, el pollito este verde ahí está en TikTok y es un pollito muy simpático, etcétera. Pero difícilmente todas las marcas han entendido cómo poder hablar con sus clientes a través de redes sociales. Y aquí hay un fenómeno muy peculiar, hay varios, pero uno de ellos es que de repente alguien crea contenido, entre comillas, y el contenido se divide en, es lunes, inicio de semana, es miércoles, ombliguito de semana, por fin llegó el viernes, amigos. Y básicamente nadie quiere seguir una red social tan idiota, o sea que no te está diciendo nada. Y particularmente una cosa que creo que es un ejemplo maligno de
muchos defectos que de repente tiene la sociedad mexicana, que puede ser el clasismo, el racismo y todas estas cosas, es que en El Brasil, neoliberalismo. puede ser, ese tal vez no, pero en Brasil hay pues, más de 200 millones de personas en el país, pero ya hay 4 millones de influencers. Lo cual 4 quiere decir millones. que en las inmortales palabras de Pedro Infante, en su canción esta de me gustan las flacas, las chicas y las chiquititas, todo eso, o sea, de todas las formas, él dice, el influencer en Brasil, hay influencers blancos, de color, morenos, mestizos, de edad avanzada, niñitos, niñitas, señoras, señores, de todo hay influencers. Y esto es porque ellos entienden que pues las voz en redes sociales tiene que ser diversa, y en cambio aquí en México se calcula que el número de influencers va a andar ahí en 400,000 por ahí para 130 millones de personas y básicamente son los mismos siempre. O sea, son los que llegaron para quedarse, como las de la cierta proverbial estación de radio, la que llegó para quedarse. Y entonces todavía está pues Juan Pazurita y Luisito Comunica y Yuya y etcétera. Y hay nuevas generaciones de influencers, pero no hay mucha adopción de otro tipo de influencers. O sea, que vengan de otro peso, que estén representadas todas las clases sociales, que haya gente de todas las ciudades. O sea, hay como un núcleo de influencers, que esos son los de siempre, son los mismos. Los de Monterrey, por ejemplo, súper Cierto, conocidos. los de Monterrey podcasteros, Sí. ¿no? Cierto tipo de influencer viajante, que ahí tenemos así como varios muy específicos, etcétera. Pero no se ha podido multiplicar. De hecho, en México hay nada más por ahí de 4,000 cuentas de Instagram que tengan más de 100,000 seguidores. Entonces, Súper es poquito. súper chiquito. Eso es verdaderamente 4,000 cuentas de Instagram tienen más de 100,000 es un club seguidores. exclusivo de muy poquitos. Y de ahí te vas a los que ya tienen más de 1 millón, pues esos ya son cientos. Y los que tengan ya más de 3 millones, pues son tres. O sea, es muy chiquito. Y entonces esto también está pasando en un telón de fondo donde esto yo creo que es una gran enseñanza para muchísimas empresas. ¿Para qué ser tacaño cuando puedes ser generoso? Ujú. Entonces, a esto me refiero que hay gente que lleva, no sé, 10 años en Instagram, sube sus contenidos diario y nadie les da like porque la propia plataforma no lo ofrece. Exacto. En cambio, TikTok es así como el tío derrochador de las redes sociales, porque Para si tú todo. subes, se lo enseña a todo el mundo. Y como se lo enseña a todo el mundo, de repente ya tienes muchísimos likes. Es como una red relativamente fácil, ¿no? Y eso está sucediendo así como de una manera tal en que la gente dice, pues, ¿para qué sigo subiendo a YouTube si nadie me da like? Y si yo subo a TikTok, pues inmediatamente voy a tener mayor cantidad de likes. Pero una cosa fundamental es la transversalidad. Solo aquellas propiedades digitales que tengan éxito en todas las redes son realmente relevantes. O sea, tienes que tener un público y ese público te tiene que seguir y dar like, compartir, comentar en Facebook, que le estás hablando ahí a la generación X y a la B, ¿no? Tienes que tenerlo en Instagram, que le estás hablando a los millennials. Tienes que tenerlo en TikTok. Y cuando resulte que hay gente que efectivamente en todas las redes sociales tiene atención, entonces tiene transversalidad. Y entonces sí está haciendo algo que sí se está construyendo en una voz. Curiosamente en México hay mucha red social para niños, Snapchat. Aunque nadie lo esté pelando, los niños están ahí. Entonces hay ciertas redes que son muy específicas de ciertas edades. Sí, oye, ¿y las marcas qué buscan cuando están invirtiendo? Porque yo, por ejemplo, igual que tú, hablo con muchas marcas allá afuera y las siento desesperadas, ¿no? Por entender estos vehículos y a veces como tienen mucho capital, mandan mucho dinero y dicen, bueno, vamos a contratar a tal persona. O incluso marcas que hacen su propio tequila y dicen, bueno, pero que el embajador o la cara o que parezca que el tequila es de este embajador, de este influencer. ¿Tú qué has visto en las marcas? Pues de repente a veces las marcas lo que están buscando son números, pero esos números no están traduciendo a conversión, a que realmente se estén vendiendo los productos, etcétera. Y esto es bien grave porque, por ejemplo, tú lo puedes ver bien claro. Este es así un análisis de mercado rápido, sencillo y barato. En YouTube, por cada like que tengas, vas a tener 10 views. Entonces tú de repente te metes a YouTube y ves videos de marcas posicionadas que con Sebastián Yatra y con no sé quién y sale Ricky Martin, no sé quiénes tantos, y ves que el video tiene 600,000 views y dices, wow, qué bien le fue, 3 likes. Quiere decir que ese video lo vieron 30 personas. Y todo lo demás es un número inflado de eso que te lo ponen cuando tú estás viendo un video y te dicen, en 4 segundos se quita, ¿eh? Y tú ya estás así de que se quite yo, que se No quite lo yo, que puedo se quite creer. yo. Y contó como un view. Entonces se lo pasaron a 600,000 personas que lo pasaron a esa velocidad y la marca
dice que la agencia le informa que tuvo 600,000 views, Oye, pero no y fue cierto. no solo no los vieron, sino que además tuvieron una experiencia negativa de que obligaron al usuario a ver para poder contar ese view. Sí, y una cosa que también es bien interesante es que las marcas deberían de entender que ahorita en un mundo donde la gente ve televisión, muy probablemente no, la gente ve YouTube y ve en YouTube lo que antes veía en televisión Sí. y la gente oye radio, sí y no. O sea, se sigue oyendo mucho la voz hablada y la música y todo eso, pero se ven otros canales, ya sea en el streaming, en el YouTube o formas que empiezan en radio y que ya después tú ves a través de las plataformas, etcétera, etcétera. Una cosa muy sorprendente es que efectivamente ya para el 2024, 10 años después de cuando debió de pasar, realmente México es país podcastero. O sea, sí está pasando, sí la gente cada vez más consume el contenido de podcast. Lo platicamos en el primer episodio, decimos, Sí. hay muchísimos, pero esta tendencia va a seguir Y creciendo, va apenas creciendo. era minúsculo el Y está porcentaje. creciendo ya cada vez más. Y una cosa muy curiosa del podcast es que está sustituyendo, esto es muy curioso, o sea, la gente no quiere leer libros, pero resulta que es como una especie de audiolibro, porque yo oigo podcast para aprender, yo oigo Sí. podcast para informarme, yo oigo podcast para ciertas cosas, y entonces esos contenidos están allá afuera. Y algo que es muy interesante en eso es que todo mundo habla, quién sabe por qué, que de la economía del creador, ¿no? Bueno, Ujú. okey, la economía del creador le funciona a Luisito Comunica y a algunos otros 3 que sí tienen en el rango de miles de millones de El views, volumen. volumen, pero para el resto que hace contenidos y para casi la mayoría de los podcasts, todavía no hemos encontrado cómo se monetiza, y en eso que no sabemos cómo se monetiza, pues la gente se pone a hacer su contenido, pero pues no le cae nada, y en Estados Unidos sí le cae. O sea, de hecho, la propia plataforma como TikTok apenas está hablando de monetización en México, cuando en Estados Unidos sí se entiende de por qué le entro, por qué no le entro, etcétera, ¿no? Y como todo, esto, por supuesto, ya es teoría de la conspiración, o sea, podemos entrar ahí o no. Mm, Entremos. entremos. Sí. Algo que es bien interesante es que está lloviendo pues un documento que publicó de gente que se dedica a innovación y decía, ¿qué hubiera pasado si en 1950, es un ejercicio mental, el, la NBC, la CBS y la ABC, o sea, las grandes cadenas de televisión en Estados Unidos, la KGB las hubiera dominado y esas 3 estaciones de televisión se hubieran dedicado a romper los valores de la sociedad americana para ganar en la Guerra Fría? Lo Esa es su hicieron. pregunta. No lo hicieron en aquel entonces, pero lo que dice este señor es, ¿y no está pasando eso con TikTok? Entonces, algo que es muy interesante es que de hecho ahorita estamos asistiendo a cómo están carcomidas muchas ideas. O sea, está carcomida la idea de Occidente, Ujú. está carcomido, Y los valores de los Occidente, valores ¿no? de Occidente, está carcomida la economía, está carcomido el trabajo, o sea, porque mucha gente dice, pero por el trabajo, ¿por qué? Yo no quiero trabajar, no sé qué, pues no sé a qué te vas a dedicar. Y resulta que lo que decía este señor es que China tiene control del algoritmo en TikTok y que básicamente es para Estados Unidos y que sí está hecho para que la gente, pues las generaciones muy jóvenes que están pegadas al TikTok y que de repente pues nomás ven TikTok todo el día, están entendiendo dentro de todo lo que ven cosas que son como en otro juego de valores, pero que China no quiere que el muchacho y la muchacha americana crean todavía en el trabajo, por ejemplo. Eso dice este señor. Sí, sí. Pero tú te lo pones a ver y resulta que TikTok no existe en China. Mm. Resulta que hay un TikTok de la misma compañía, pero el de China solo es ingeniería, matemáticas, ¿por qué tienes que trabajar? Vas a aprender 4 idiomas. O sea, no es de, te voy a enseñar a ser antichino, no jamás. Y eso es una pregunta bien curiosa, porque nosotros estamos acá en México y pues todos los chavos o todos consumimos contenidos de TikTok y de repente el algoritmo funciona igual para allá y para acá. Ujú. Pero lo que están carcomiendo allá en la Guerra Fría actual de polos económicos, de geopolítica y demás, pues acaba carcomiendo también aquí. Pero nosotros somos una víctima casual que iba pasando Claro, y es nos completamente salpicaron y diferente. era una ola. Ahora, resulta que, por ejemplo, el algoritmo de TikTok mide de qué velocidad escribes algo. Porque no es lo mismo escribir cualquier cosa que se te ocurra, algo de comida, algo de algún influencer, de alguna influencer. Y la velocidad en lo que le escribes es la desesperación que tienes por verlo. Y eso hace que el algoritmo te dé más el contenido que escribes más rápido. Entonces, realmente es muy interesante porque uno los ve inocentes a todas las redes. Yo estoy seguro de que no lo son, de que nunca lo han sido, pero pues más o menos pues Zuckerberg tendrá una plataforma maligna, pero alineado a ciertos valores de Occidente. Sí. TikTok ciertamente es China, viene de otra matriz cultural. No me queda la menor duda
que es la única red social relevante y predominante entre los 0 y los 30 años. O sea, Ujú. sí está muy cañón como están pegados ahí. Sí, sí. Y básicamente habría que pensar hasta qué punto, qué está haciendo, qué hay detrás, qué hay abajo, por qué. Yo no sé si tú te lo preguntes, de repente dices, bueno, pero es que sí, yo entiendo que haya ciertos valores que pasan, que cambian, que se transforman, pero no tan rápido, No, pero claro. no de manera tan total Y este y no tan sistema, manera tan absoluta. no, de redes sociales yo lo veo y lo cuestiono mucho, como si pasara un avión de otro país y aventara propaganda en papeles, ¿no? Como se Ajá. usaba en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces te informan con eso, y esa es la única forma de informarte. Nada más que ahora te mandan papeles mientras estás en el baño, mientras estás en tu cama, todo el tiempo. Y al final de cuentas, tú te das cuenta desde las cosas más sencillas, como por ejemplo, que te escuchan, ¿no? Yo una vez estaba con un amigo, yo no tengo un perro, y él iba a salir de viaje, me pidió que le cuidara el perro, ¿no? Y le dije: "Ah, sí, déjame el perro fin de semana". A los 5 segundos, voy caminando, abro mi Instagram y me sale publicidad de comida para perro. Es como, qué impresión, yo nunca he buscado en ninguna red social, en Google, nada, pero me escuchó, ¿no? Claro. Sí, Y entonces, bueno, mira, pues es publicidad, yo seguro les dije que está bien. Pero cómo están entreteniendo a la gente donde pasan al día, están en 14 dispositivos, duran entre 4 y 7 horas al día en estas redes sociales. Y el problema es que los papás ya no saben lo que están haciendo y lo que están viendo los jóvenes. Y luego los papás ya ni siquiera saben lo que están consumiendo, porque de repente empiezas a meter poquito en un tema y el algoritmo te manda hacia acá. Y ese algoritmo está diseñado por alguien, a final ujú. de cuentas, ¿no? Y esto es por alguien con un propósito, y ahí ya estamos viendo que más allá de lo que las empresas deseen o quieran, pues ya ahí lo que estamos viendo es que sí ya es un cambio en ideologías y dirección de pensamiento y demás. En Estados Unidos tiene una palabra que se llama PSYOP, como operaciones psicológicas. Ujú. No existe en México, no concebimos eso, pero evidentemente, pues lo que les pase a ellos nos toca a nosotros de refilón, y si hay cosas ahí que están sucediendo, que será interesante pensar. Nadie va a abandonar las redes sociales, no hay manera de convencer a nadie de apaga tu TikTok, pero pues sí está curioso hasta qué Sí. punto te pueden convencer de ciertas cuestiones. Yo, por ejemplo, personalmente dije, ya, hace como 5 años y apagué mis redes sociales, todas las suspendí durante un año y medio. Pero después sí es cierto, o sea, la verdad es que analizando con el equipo, el trabajo de la organización y lo que hacemos, pues necesita una cara y pues necesitas estar activo y comentando y con los mentores, la conexión con los emprendedores. Yo personalmente, si yo pudiera hacer mi trabajo sin redes sociales, yo lo preferiría por mucho, no puedo. No es O bueno. es muy difícil, al menos, no quiero decir que es imposible, es muy difícil. Y hay temas súper importantes sobre este de los planes, si hay una mente diseñando todo esto. Hace ratito estábamos hablando de las elecciones en México, ¿no? Como Aguascalientes, orgullosamente, en el centro donde yo vivo, y de repente tú ves el mapa y todo rojo y solo un estado, Aguascalientes, ¿no? Que nos empezaron a decir la Suiza de México. ¿Tú cómo viste el resultado de las elecciones? Pues creo que el resultado de las elecciones nos debe de recordar de una manera muy fuerte lo que son las cajas de resonancia y los ecos que causan las redes sociales, porque naturalmente la red social ve que le diste algo like Ujú. y entonces pues te lo enseña más porque ya entendió que eso es lo que te gusta, ¿no? Exacto. Y yo particularmente, yo más o menos, en la medida de lo posible, yo creo que igual que todos, yo intento nunca cancelar a nadie ni bloquear a nadie. O sea, quiero ver un discurso público amplio. Muchas veces hasta me han regañado, ¿por qué le das like a alguien en Twitter? A ver, yo le doy like en Twitter a todo, Ah, eres un esté yo de facilote de los acuerdo likes. o no esté de acuerdo, porque básicamente pues eso es parte de lo que quiero ver. Ahora sí que los tirios y los troyanos, a Ujú. todos, ¿sabes? Y eso también es muy interesante porque de repente las redes sociales como que hasta te piden que solo veas un lado de la realidad. Y eso te lo estoy contando porque resulta que hubo así de, no, la marea rosa, no, seguramente está mucho más equilibrado, todo el tema electoral. Yo mismo me puse a medir y pues utilicé las mismas herramientas que de repente mido para todo. Y entonces resulta que poquito antes de la elección, una semana antes de la elección, Claudia Sheinbaum, 830,000 en Instagram. Xochitl Gálvez, 830,000 en Instagram. Sí. Están parejas, ¿sabes? Bueno, en Facebook, Sheinbaum tiene como 3.5 millones y Xochitl tenía considerablemente menos, pero 1 millón y cacho. O sea, no está mal, porque Sheinbaum empieza la campaña, bueno, empieza sus redes Con cuando más es, ventaja. pues empieza sus redes cuando ella está al frente de la Ciudad de México, o sea, sus redes son anteriores y pues seguramente hay mucha gente la seguía.
pero donde sí era una masacre, TikTok. Porque resulta que Claudia Sheinbaum en TikTok es enorme, luego la sigue Maynes y Xóchitl estaba chiquitita. Eso es bien interesante porque eso quiere decir que no se hizo el trabajo de hablarle a generaciones jóvenes. Hubo una cosa curiosísima en TikTok. Empezó casi casi que una tendencia de videos de niños de 3, 4 o 5 años llorando así como si se les hubiera muerto el perro y le pregunta a la mamá, ¿por qué lloras? Y voltea al niño, ¿por qué no ganó Maynes? Porque al niño le gustaba lo de Maynes, Maynes, presidente Maynes. Entonces a los niños chiquitos les pegó, a los adolescentes les pegó, a los jóvenes les pegó, pero eso fue una falta de trabajo en redes sociales enfocadas a cada edad. O sea, si no estás trabajando a TikTok, pues no estás hablándole a un público joven y no se pueden nada más replicar contenidos. Pero bueno, me pongo a ver en el Google Trends. El Google Trends pasó en la elección Trump-Hillary, que un día antes de que fuera la elección, los polls políticos en Estados Unidos dijeron que ganaba Hillary como con 60 puntos de ventaja. Por mucho. Sí. Pero Google dijo, no, el que gana es Trump porque la gente lo busca más, ¿sabes? Y resulta que en la elección de Milley, lo mismo dijeron, no gana Milley, gana Massa por los polls políticos, y resulta que en la práctica en Google decía que ganaba Milley. Entonces, lo que es muy curioso es que de ninguna manera en Google Trends México tenía así, tú dirás, híjole, pues entonces ¿quién tenía la ventaja, no? Nadie, estaban empatadas En Google. en Google Trends. O sea, esto quiere decir, toda persona que tenga internet busca a Claudia Sheinbaum, toda persona que tenga internet busca a Xochitl Gálvez. Y resulta que están 50-50. Y una cosa que es bien interesante, y sigue pasando, después de la elección, en todas las elecciones que vas del planeta, se dispara el que gane. En la elección mexicana, en Google Trends, siguen empatadas. ¿Por qué está pasando esto? Porque resulta que las clases medias en las ciudades están más o menos 50-50. Entonces, resulta que tú lo ves en votación, o sea, ves cómo está, por ejemplo, Monterrey, y resulta que ahí el voto Xochitl Sheinbaum, pues ahí más o menos se va. En Aguascalientes sí gana. En León es menor el voto por Xochitl, pero no es espectacularmente mayor el de Sheinbaum. Como el Lo resultado que final. pasa es que cuando tú ya mides bien la sociedad mexicana, hay menos del 1% de la sociedad mexicana es de clase alta. Se caracteriza porque no están en México. Estudian en el extranjero, viven en el extranjero y a veces vienen a ver si el país sigue en pie, pero no están aquí. Hay un 4% que es clase media alta. Entonces resulta que esto, 4% de la población es chiquitito. 20 y tantos por ciento de clase media. Si nosotros juntamos clase media media, clase media alta y clase alta, resulta que esos son como 30 millones de personas. Sigue siendo Pero si tú minoría. juntas la base de la pirámide, son 100 millones de personas. Entonces, si tú estás en la clase media, viendo el internet, oyendo a los sospechosos usuales, que la Denise Dresser, que el Macario Esquetino y que todos ellos, pues tú te vas con la finta. En las clases medias y altas está más o menos equiparable, pero a la hora que lo ves en todo el país, no era equiparable. Entonces era un fenómeno de cajas de resonancia. E inclusive en clases altas y clases medias hay un poquito más de porcentaje a favor de Sheinbaum. Entonces era algo generalizado. Y esto es algo que creo que tenemos que entender. En el emprendimiento es fundamental entenderlo. Porque resulta que el emprendimiento de repente dice, no, es que hay que hacer acción social, hay que ir y ayudar, y no sé qué. Y la primera pregunta es, ¿y a esos que quieres ayudar quieren que los ayudes? Porque a lo mejor la respuesta es que lo que tú crees que es ayuda, no es ayuda. Y esto mismo nos está pasando en muchos sentidos y muchos términos. Si tú te avientas una encuesta en Suecia, pues todo el mundo quiere sustentabilidad. Oiga, señora, ¿y usted cuánto está dispuesto a pagar para que todo lo que compre es sustentable? 15-20% yo le pongo. En México te van a contestar que sustentabilidad, pues sí, sí. Ahora, señora, ¿usted está dispuesto a pagar cuánto para que todo lo que compre sea sustentable? Pues mira, yo lo siento mucho, pero estoy dispuesto a pagar nada porque yo gano un salario mínimo o 2 salarios mínimos, que esos son los 100 millones de personas, y no puedo gastar más que lo que gasto. Entonces, ahí tendríamos que entender que muchísimas de nuestras realidades son nuestras realidades y no son las realidades de allá afuera. Entonces, el problema de esto es que de repente extrapolamos muchas cosas que sí están en un pequeño segmento que es muy internautico, que es muy de red social, etcétera, que tiene acceso al comercio electrónico, que tiene banca, que está bancarizada, pero que ya que lo ve uno en el Gran México, no existía, no estaba ahí. Y eso nos pasa desde el arte, que a veces, ay, no, que Sonamaco. Sonamaco es para 4 pretenciosos, nadie la ve.
O lo mismo de lo que de repente, pues quienes están que oyendo los podcasts y quienes están viendo el streaming y todo eso, pues es un segmento muy pequeño de la realidad mexicana y todas las series que uno ve en Netflix y en Apple no cuentan lo que cuenta La Rosa de Guadalupe, porque eso sí se ve. O sea, eso sí está ahí afuera. De hecho, el canal de La Rosa de Guadalupe en YouTube tiene 1.6 billones de views. Entonces, cuando uno ve eso, dice, ah, hijo, la gente sí lo está viendo, sí lo está atendiendo. Y eso creo que causó dos problemas. Una expectativa infladísima de qué es lo que iba a pasar. O sea, estas señoras están empatadas. O inclusive lo que decían de Massive Color, no, pues Xochitl ya está rebasando, que era solo en cierto segmento. O sea, de hecho, habría que pensarlo de la siguiente manera. Massive Caller habla por teléfono. ¿Cuánta gente tiene teléfono? Pues es gente de antes. Sí. O sea, que se quedó la línea ahí en la casa. Porque la gente joven Ya trae celular. nada renta más, un no usa línea departamento y fija. nadie dice, ay, me voy a poner teléfono. ¿Para qué? ¿No? De hecho, la gente que sigue teniendo teléfono ya ni suena el teléfono, pero lo sigue teniendo en el mueble del teléfono donde antes te sentabas a hablar por teléfono. O sea, estoy diciendo cosas que la gente joven que nos oye dice, ¿qué es un mueble del teléfono? Sí. No, te ¿Qué está es el diciendo, cable del ¿por qué teléfono? contestaste ¿Por así, qué no así? contestas así, no así? Sí. Entonces, Massive Caller hace encuestas telefónicas. ¿Y quién tiene teléfono? Deja tú quién tiene teléfono. ¿Quién lo contesta? Ujú. Y otra, ¿y quién lo paga? Pues deben de ser clases medias de gente grande, etcétera, donde funciona totalmente diferente la encuesta. Entonces, ahí hay toda una serie de factores que siempre hay que considerar. Y eso también es bien curioso porque lo que preguntas en TikTok no te lo contestan como si lo preguntes en Instagram y no te lo contestan como si lo preguntes en Facebook, ni te lo contestan como si lo preguntas de puerta a puerta. Y esas cosas ahora son parte de la discusión. Uy, ahorita hablaste de las clases sociales. ¿Cuánto tiene que ganar alguien para pertenecer a cada una de las clases? Pues dice el En México. INEGI, fíjate tú, que todos estos 100 millones, o sea, los 100 millones tienen en la parte superior, andan como en 2 salarios mínimos, que esto sería como 15, Pues 14,000 pesos, más o 15, menos, como sí. 15, ¿no? Entonces, de 15 a, es que es terrible, parece, o sea, con todo respeto, de 15 a nada, porque ya o sea, debajo de la línea de pobreza, pues estás ganando apoyos o algo, porque no hay dinero, ¿no? Ujú. Entonces, estos son 100 millones de personas. La clase media, si tú le preguntas a alguien en la clase alta, te va a contestar algo. Si le preguntas en la clase media baja, te van a contestar otra cosa. Resulta que la clase media, según INEGI, pues va de los 17 estos que acabamos de decir, más o menos, Sí. como a 22, 25. Y de allá para arriba, pues ya es clase media alta que empieza. Pero una cosa que hay que entender siempre es que en los salarios en México son así. O Sí, sea, y se considera por hogar, se ¿no? considera O sea, por es el hogar, ingreso por pero hay hogar. muchísima gente que gana muy poco. Hay muchísima gente que gana, a lo mejor, Un poquito esto que más. digo, de 15, etcétera, pero ya para que llegues a 22 ya fue así. Sí. Y de esto de 22 a 40 ya fue así. No, y la Y punta de la esto de pirámide es una 40, línea sí, ya, vertical una así, línea vertical infinita donde hay 6 levantada, personas arriba. hay 6 personas. Entonces, sí, la distribución del ingreso y la realidad Sí. son completamente diferentes a lo que uno de repente piensa y que continuamente se olvida y que en eso está basado todo. Sí, fíjate, ahorita que hablabas del tema de sustentabilidad, hay un psicólogo en Estados Unidos, no recuerdo ahorita su nombre, pero hizo un montonal de estudios y él dijo, de todo lo que yo he estudiado, es imposible que alguien que perciba en el hogar menos de $500 al mes se preocupe por el medio ambiente. O sea, todas las Sí, estrategias, todas las sí. campañas que están haciendo masivamente, sí, o sea, tienen demasiadas preocupaciones y sus prioridades son otras que el planeta va a Sí, pasar a un número 16 y no se puede preocupar por 15 cosas, se tiene que preocupar por 3 o 4, ¿no? fíjate que a mí me llama mucho la atención lo que son los estudios de tendencias, particularmente vienen desde el siglo XIX, con metodología, ideas, Ah, libros, órale. historias y todo lo que tú quieras. Y ahora se está hablando mucho de una cosa que se llama diseño de futuros, y resulta que en el diseño de futuros dicen que hay 3 tipos de futuro, que es el probable, el posible y el plausible. Ujú. Órale, pues. ¿Y dónde inventaron los estudios de futuros? Pues en Estados Unidos y en Inglaterra. ¿Y cuánto gana la gente en salario promedio en Estados Unidos e Inglaterra? Pues como 90,000 pesos al mes volteando hamburguesas. Bueno, ese dato que acabo yo de dar, cuando tú ganes 90,000 o 100,000 pesos al mes volteando hamburguesas, resulta que tú tienes la posibilidad de un futuro inimaginable. Porque quién sabe qué vas a hacer con esa cantidad de dinero que en estas sociedades es relativamente poco, pero en términos reales es mucho. O sea, ahí sí te vas a comprar una casa. Ujú. ¿No? En esa sociedad a lo mejor es una casa, pues no la mejor, pero tienes acceso a muchas posibilidades de futuro.
Cuando tú pasas que en la sociedad mexicana el salario promedio es lo que ellos ganan al mes en un año, no hay posible, plausible ni preferible, porque resulta que en la sociedad mexicana es la sociedad que menos ascenso social tiene en el mundo, lo cual quiere decir que el que nace pobre se muere pobre y el que nace rico, por más que se esfuerce en dejar de ser rico, se muere rico. Entonces hay gente que es muy rica, se avienta 3 divorcios, 2 oceánicas, etcétera, y de todos modos se muere rica, porque la estructura está hecha para que esa acumulación de capital permanezca. Entonces, en sociedades como la nuestra, que no tienen mecanismos de ascenso social, pues no hay un futuro posible, porque la gente de verdad, por más que estén con lo del echeleganismo y todo eso, la gente no puede pasar Pero de es un un tema decil al sistémico. otro. Es un tema sistémico, es un tema cultural y tiene que ver con que la ineficiencia en la posibilidad de crecimiento de un decil a otro está detenida. O sea, básicamente no está. Y básicamente eso tiene que ver mucho con que somos casi, casi una sociedad feudal. Pero fíjate que he estado pensando mucho en esto. El otro día me dicen en la oficina, oye, es que Euforia, cuando estaba la serie de Euforia, está saliendo más grande que Grupo Firme. Y yo, eso no es posible. O sea, me estás diciendo que Grupo Firme está igual que Euforia y Euforia tiene más. Pues, ¿cómo si sale en HBO? Y fue otra vez el El debate, sesgote, claro. el sesgote. Porque resulta que tú afuera de los paraderos de camiones y de todos estos lugares, tú puedes ir y comprarte o el USB o puedes torrentear o lo que sea, las mismas series que se pagan en HBO, pues nadie paga esas series, ¿no? Ujú. Entonces resulta que México sí las ve y las ve al día siguiente que salen dobladas en su propio idioma, en cualquier formato de apropiación, piratería o lo que quieras. La gente ve eso. Mm. Y entonces esto es bien curioso porque uno piensa, ay, no, seguramente Euforia nada más lo ven las clases altas que tienen HBO Max, ¿no? Lo ve todo el mundo dentro de su repertorio de telenovelas y demás, y los ven en Cuevana, etcétera. Bueno, Ujú. pues entonces con esa idea, a mí de repente me desespera mucho que la gente de innovación y la gente de futuros siempre está hablando de que, ay, que la película de ciencia ficción, dice así, seas payaso, porque las películas de ciencia ficción son visiones de futuro de sociedades, la Sí. gringa, la inglesa además, ¿no? Y a mí particularmente, yo en la oficina, pues tengo las Macs, las computadoras, porque aprendí en Mac, no me sé otra. Entonces siempre estoy ahí atado a comprarlas, aunque básicamente me parecen extraordinariamente caras, un poco inútiles, eso sí, muy bonitas. Y lo curioso de esto es que Apple TV hace series extraordinariamente caras, particularmente inútiles, pero eso sí, muy bonitas. Y esto lo digo porque entonces tú ves de repente en Apple TV que la serie de Severance, quién sabe de qué se trata, pero qué bonita está. Y ya te echas 10 capítulos y yo personalmente pues no entendí de qué se trata, no llegó a nada y se van a echar una segunda, bueno, pues a ver si la veo. Y así un montón de series de Está Apple bien TV. bonita. Está bien bonita, ¿no? Qué bonitos colores, qué bonita decoración. Y pues me cae gordo Apple TV porque todo lo que veo, a final de cuentas, como que no tiene sentido. O sea, no llega a Sí. nada, ¿no? Oye, me pasó igual, yo vi una serie, 4 capítulos, y en esa vi yo como, ya ni entendemos de qué se trata, está ¿Cuál? buenísimo, nunca se deshizo nada. Pues es que hay una de una señora que es como astronauta, que quién sabe de qué se trata, Sí. no entendí. Hay unos que viven como en los años 50, pero en el futuro y venden terrenos en la luna, pero nunca entendí de qué se trata. Entonces es como una Sí. cosa de que Apple es tan soberbio que pues no le ponen trama a las cosas. Bueno, y el otro día ahí le estoy cambiando y sale Michael Douglas. Michael Douglas, para todos aquellos que nos están escuchando, que tengan como yo entre 53 y Esposo la de Catherine muerte, Zeta él es el Jones, esposo de Catherine claro. Zeta-Jones, es así, ídolo boomer, ¿no? Bueno, entonces sale en su serie, yo a ver la serie de qué se trata, y resulta que la serie se llama Franklin, y es la serie de Benjamin Ah, Franklin. guau. Entonces me puse a ver la serie, me encantó y me fascinó la figura y me puse a leer los libros de Benjamin Franklin, etcétera. Y bueno, resulta que Benjamin Franklin, cuando tenía como 11 años, su hermano tenía un periódico, le dice a Benjamin Franklin, oye, ¿me dejas escribir en el periódico? ¿Qué vas a andar escribiendo? No, 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 sácate de aquí. Y un día el hermano ve que debajo de la puerta hay unos manuscritos y dice, se presenta, hola, yo soy la viuda tal y yo voy a hablar de esto que está pasando aquí en la sociedad americana. Y entonces Benjamin Franklin, como de 12 o 13 años, pues ahí andaba, le gustaba mucho nadar y entonces inventó los escualos para nadar más rápido, las aletas, ¿sabes? Y después de eso le gustó todo lo de las imprentas, como de 14, 15 se fue a vivir a Londres
pero estoy hablando de 1700 y cacho, o sea, ir a Londres no eran chilamestas, ¿no? Entonces resulta que se va a vivir a Londres y allá aprende todo lo del periódico, se regresa a Filadelfia, pone un periódico, se hace riquísimo con su periódico, en su periódico lanza de que no, chavos, aquí la independencia, esto es lo que hay que hacer. A los 40 años dice, yo ya tengo mucho varo, me administran el periódico, yo me voy a dedicar a mis cosas. Sí. Hasta sonó una canción de lo bonito que es que se dedicó a sus cosas, Benjamin Franklin. Y entonces, empieza con su hijo chiquito, hace unos experimentos con un papalote y básicamente él se le considera el descubridor de la electricidad. Y la electricidad que él inventa es antes de que exista nada eléctrico, inventa el pararrayos porque se incendiaban los edificios. Entonces él le dice a la humanidad, ¿saben qué, chavos? Les regalo el pararrayos. Si él lo hubiera patentado, hubiera sido más millonarísimo de lo que ella era, pero no, él lo regaló por una cosa que no se incendian las casas, ¿no? Bueno, entonces resulta que él pone la primera oficina de bomberos del mundo y él es bombero honorario y en cuanto se prendía un edificio, iba y él apagaba. Pone la primera universidad pública. De repente él dice, a ver, yo tengo muchos libros, pero la gente pobre no tiene libros, ¿qué onda? Entonces inventa la biblioteca pública. Todo esto que estoy diciendo es muy fuerte lo que está inventando, Sí, ¿sabes? porque suena como si lo hubieran hecho 20 grandes No, líderes. es nada más uno. Y después de eso, cuando tenía como 60 años, le dicen todos, oye, Franklin, ¿por qué no te vas a vivir a Londres para que tú seas el embajador que le explica al rey por qué debíamos de independizarnos? Juega el chicken, yo ya me voy. Y se va Franklin 10 años a Londres y ahí está peleando contra el rey y la corona británica y se da cuenta, no jala, ni modo. Y entonces Franklin se va a vivir con María Antonieta y Luis XVI y vive ahí otros 20 años y resulta que es el eje de la corte de Versalles, aprende a hablar francés y está ahí bailando con las damas y todo, pero esto es porque lo que él quería era bajarle un dineral al rey de Francia para hacer la independencia. Y resulta que con eso es Capital Ángel. Cuando él estaba haciendo las cartas con seudónimo, era creación de contenido. Cuando él está haciendo periódicos, es tener la manera de convocar, tener la voz, un empresario serial. Es un empresario serial. Y aparte de que es un empresario serial, dicen que en otro siglo, el haber descubierto la electricidad era premio Nobel. O sea, este cuate era premio Nobel, embajador, millonario, logra la independencia de Estados Unidos. Founding Father, consigue el Capitán Ángel, que hoy se calcula que fueron $2,000 millones para pagar la independencia de Estados Unidos y que no se pagaron, fue regalo del rey. Entonces, eso acaba por hundir a Francia y por eso viene que le corten la cabeza a María Antonieta, etcétera. Sorry, se nos chispoteó, o sea, ya no importa. Bueno, ese es el padre de la patria de Estados Unidos. Mientras tanto, en México, el padre Hidalgo, pues nació criollo, entonces era niño fresa, niño bonito, y resulta que, pues cuando tenía 11 años lo meten al seminario, cuando acaba de estar en el seminario, pues ya tiene 20, y en la escuela donde estudió, él se queda de maestro, y ya tiene 30, y ya luego dirige la escuela, ya tiene 50, y el padre Hidalgo tenía un problema muy grande, o sea, era muy mal administrador. Entonces no puedes tronar a la iglesia, pues porque la iglesia tiene varo, y pues la iglesia siempre andaba quebrando la de él, ¿no? Pero pues él pedía más dinero y se lo daban. Pero él quería así de, bueno, pues yo qué hago. Él hablaba varios idiomas, o sea, hablaba español, hablaba francés, pero también hablaba purépecha, otomí, todo esto, y a él se le ocurre, a ver, un negocio de miel, y hace su negocio de miel, le va re mal. Y luego su negocio de mezcal, le va re mal, tiene un negocio de alcoholes. Y entonces estar muy endeudado y ya no sabe qué hacer con tanta deuda porque debe mucho dinero a la corona. Y entonces un día doña Josefa Ortiz de Domínguez y compañía le dicen, es que lo nuestro es la independencia, ¿eh? No, es que hay que únete a la independencia. Pues para que te perdonen la deuda. Y entonces este cuate, buró de crédito, tarjeta hasta el tope, Fobaproa, todas esas cosas, dice, pues ¿saben la compañía tocándote en la puerta. ¿Saben qué? Pues sí, le entro a la independencia. Y eventualmente convoca y todo esto y se da la independencia y me lo fusilan. Ahora, son los dos padres de la patria. Pero cuando tú ves el esquema de Benjamin Franklin, esa es la idea que tiene en general el startupero y emprendedor de conseguir Capitán Ángel, ser emprendedor serial, ver todo esto, cómo puede beneficiar la ciencia y la tecnología para tener un emprendimiento. Y cuando tú lo ves en el padre Hidalgo, te das cuenta que es el padre de una patria que no entiende el Capitán Ángel, que no entiende esto del emprendimiento, que básicamente siempre depende de una estructura segura, como en su caso era la iglesia, y que en un momento dado, ante tanta deuda, tuvo que hacer algo. Y ahí empiezan dos caminos de emprendimiento completamente diferentes. Entonces, al parecer, eso que yo me quejo tanto de que la gente vea esas series y que no tiene nada que ver con nuestra realidad, sí tiene una enseñanza que
O sea, de raza le viene al galgo. Tenemos una idea muy diferente de cómo hacer negocios. Unos vienen de un señor emprendedor, empresario, millonario, científico, y otros venimos de una matriz profundamente disfuncional, que siempre estamos pensando no en el capital que hay que conseguir, sino en la deuda que no podemos pagar. Y eso determina, ¿eh? Eso Claro. determina mucho, No, porque lo a partir de ahí arrastramos está la historia de los culturalmente. países. Y Exacto. pues eso creo que es algo que podríamos empezar a pensar, que no es lo mismo emprender, no es lo mismo emprender en inglés que emprender en español. No, claro. Y creo que hay una de las cosas que ha dificultado muchísimo el tema del emprendimiento en México y en Latinoamérica es que tenemos una sobreadmiración a lo norteamericano, Sí. sobreadmiración a lo europeo. Y entonces, mira, allá están haciendo un Silicon Valley, vamos a replicar. Y hasta los eslogans de los estados, el Silicon Valley de México, el Silicon Valley del Bajío. ¿Cuál es la broma? Es que allá tienen el caminito hecho, por ejemplo, le pides dinero a tu hermano, te prestan, que es Capital Semilla, Friends and Family, después una serie A, serie B, serie C, de E, F hasta la Z, como las generaciones, y eventualmente la sacas a bolsa. Y todo el mundo capitaliza y todo el mundo vende más caro de lo que compró. ¿Cuál es el problema en México? Que estamos emulando ese modelo, pero no nos damos cuenta que el camino está roto al final, porque ninguna empresa llega a bolsa y las que estaban en bolsa se están saliendo de la bolsa. Pero aún así no nos damos cuenta de eso y seguimos tratando de imitar el mismo camino. Una cosa que es fuertísima en eso, ¿por qué hay innovación tecnológica en Estados Unidos? Pues resulta que está todo esto que le llaman el aparato industrial militar, y entonces está el ejército de Estados Unidos que tiene una cantidad de dinero bárbara, y el ejército de Estados Unidos quiere que se hagan nuevas tecnologías. Yo me acuerdo hace como 15 años, fue una conferencia de los transhumanos, y llegó la mera mera de la CIA, ARPA, era la que hacía las investigaciones de eso, y nos dice, miren chavos, les voy a enseñar una cosa nunca antes vista. Y saca su controlito la señora, y desde atrás del auditorio voló un dron. En ese momento todos así, ¡oh, wow, un dron! Pero tuvieron que desarrollar los drones, etcétera, cosas secretísimas. Nos enseñó uno que sí se podía ver, ¿no? Sí. Bueno, pero entonces resulta que el ejército no puede pagar directamente. El ejército le paga a las universidades. Y las universidades gringas ponen un montón de dinero, pero millones de dólares, en Research and Development. Ujú. Eso provocó que se creara el Internet. Eso provocó que se creara el módem. Eso provocó que se crearan los circuitos impresos. Y resulta que las propias universidades y el ejército te dicen a ti, oye, chavo, pues ya que inventaste eso, pon tu Hewlett Packard. A ver, chavo, pon tu empresa, ¿no? Y entonces meten dinero, ese cuate se vuelve emprendedor de empresas tecnológicas y entonces todo cambia, pero el dinero empezó en aparato de la milicia, ¿sabes? Mm. Bueno, entonces en México, ¿qué hace el ejército? Bueno, pues el ejército ahora hace puentes y refinerías y llevan frutsis a las inundaciones, todas esas cosas. O sea, no paga por investigación primaria. ¿Qué son las universidades? Bueno, las universidades públicas, algunas están entre las mejores del mundo, pero las universidades privadas son esencialmente un negocio. O sea, no están Y de bienes invirtiendo. raíces, aparte. Pues sí, no, sí. O sea, tienen muchas sedes, cobran muchísimo colegiatura, pero eso no lo están invirtiendo en investigación y desarrollo. No Ujú. está pasando. Entonces, cuando ves que el ejército no da el varo, las universidades no lo están haciendo, las universidades públicas tienen un gasto tan grande que tampoco les alcanza, aunque lo intentan, pues por eso aquí hay 3 patentes y ahí hay 1000 patentes. Y entonces tú te das cuenta que esa base de lo que pasa en Estados Unidos es la base del emprendedor Silicon Valley. Ujú. Quítale el ejército, quítale la universidad privada gringa, que sí tiene los recursos para promover investigación, tráelo al contexto de acá y cree que puedes innovar como allá. Y pues por eso nuestros unicornios pues son ponis, Sí. puro unicornio con sarna, chiquito, ya sin huesito aquí, el unicornio no pica porque pues nomás no llega. Y eso se nos olvida cañón. O sea, tú puedes aplicar el Canvas, tú te puedes echar el post-it, tú puedes hacer el FODA, pero a la hora de la hora, la sociedad no funciona igual. La sociedad americana gana 22 trillones de dólares al año. Estados Unidos, país. México, 1. Es la 21ª parte de o sea, El del 5%. varo. Pero cuando uno se da cuenta de eso, piensan ustedes, ¿qué pasaría si ganaran 20 veces más de lo que ganan? ¿Qué pasaría si tu papá toda su vida ganó 20 veces más de lo que ganó? Pues sería uno rico. No, pues así como no. Y entonces tu futuro predecible, probable y plausible sería completamente diferente. Pero échalo a la 21ª parte y por eso estamos como estamos. Oye, no, hombre, creo que podríamos pasar horas aquí platicando. Me gustaría llevarnos a una siguiente dinámica donde nos platiques en un formato rápido, corto y conciso, lo primero que te venga a la mente, de qué le dirías a un emprendedor latinoamericano. Que no es gringo, eso creo que es lo principal, que no es gringo, que es latinoamericano, lo cual parece una tontería,
pero cuando entendemos nuestro contexto, hay una cosa fundamental, fue ese corto y rápido, pero ya me lo extendí, ahí te voy. La música del planeta Tierra ahorita es música latinoamericana. O sea que en Shanghai, Hong Kong y todo, estás oyendo corrido tumbado, reggaetón, etc. Tenemos la capacidad de crear cosas que no se están creando en ningún lado. Y nadie está diciendo, ay, no, sí, claro, es que el corrido tumbado es el Motown o es el hip hop, pero latino. No, es nuestro. Ellos nos lo van a copiar. Eso hay que entender como emprendedor. ¿Qué le dirías a un joven creativo? Híjole, fíjate que el joven creativo puede ser la cosa más peligrosa que existe en el mundo. En 20 años de dar clases, he conocido a 2 personas con talento. 2. Y tú dices, híjole, ¿cómo les fue? Más o menos bien. Y a gente que era mucho menos talentosa, dado por Dios ese talento así. Tú dices, ay, hijo, este es Mozart. Gente con mucho menos talento tenía disciplina, tenía capacidad de trabajo y tenía resiliencia. Le podías hacer lo que fuera y se levantaba. Y entonces pudo hacerlo. Ser creativo es muy relativo, porque puede ser una maldición. Entonces, más bien tiene que ver con qué disciplina tienes y qué tan dispuesto estás a esa creatividad, poca o mucha que tengas, llevarla a algo. Fascinante. ¿Qué le dirías a un fanático de la moda? Pues esto también es bien interesante porque yo de repente me da mucho miedo que aquí mismo en México hay gente que tiene blogs o que tiene páginas que hablan de moda y que dicen que el Balenciaga y que quién sabe qué cosas raras. Pero aquí en México hoy por hoy una empresa mexicana que conozco al chavo que la hizo, cuidado con el perro, compró C&A. Que el camino es como eso. No, aquí jamás va a haber Balenciagas y esas cosas, pero sí hay mercado masivo y hay la posibilidad de poder traer satisfactores a México de gran clase. Las marcas más interesantes que ahorita están en el mundo, hay una que se llama The Nude Project, es española, es de chavititos. Órale, buenísimo. ¿Y qué le dirías a un influencer? Pues básicamente lo mismo que le decían a los emperadores romanos. Cuando te hacían emperador romano, ibas de auriga en una carroza con 2 caballos y detrás de ti iba un viejito. Y el viejito tenía una bolsa con ceniza y te decía, sic transit gloria mundi. Así pasan las glorias del mundo. Para que no se te subiera, para que te dieras cuenta que es algo que va a pasar. Tengo amistades que me han contado con dolor. Yo fui influencer de MySpace. ¿Dónde está eso? ¿Y qué pasó con eso? Y mucha gente eso descubre. Puedes ser influencer un rato. Y cuando esa plataforma se acabe, ¿qué sigue? Entonces, ese sería el problema. Date cuenta que esto va a pasar. Y cuando pase, ¿qué vas a hacer? Yuyita vende maquillaje. Es una empresa súper importante la de Yuyita. O sea, es grande. Sí. Y tiene producción y todo. Supo ser emprendedora. Pero el Whatever Tomorrow estuvo un rato de fútbol de la 5ª división, digo, bueno, de la 3ª, y un rato en el Uber y ya quién sabe dónde está porque ya desapareció. Eso le espera a todo influencer. Oye, estaba escuchando un video de una secretaria, ex secretaria de Estado, que le invitaron a dar una conferencia y entonces se sube al podium, empieza a hablar y agarra su vaso de unicel, donde tiene un café, le da un trago, sonríe y dice, el año pasado vine a esta misma conferencia, me invitaron las mismas personas. Me reservaron el hotel, una suite, me mandaron un chofer al aeropuerto que me recibió, me llevó al hotel, después me acomodé, una suite increíble, pasó el mismo chofer por mí, horas más tarde me trajo a la conferencia, me dijo qué necesitaba y le dije que me gustaría un café, me llevó y me dijo, este es el mejor café de esta ciudad, aquí lo tienes, pasamos por él, era una taza muy, muy bonita, me lleva a la conferencia y di mi conferencia. Un año después que dejé de ser secretaria de Estado, yo reservé mi hotel, yo pedí mi Uber, yo llegué aquí sola cuando el Uber me dejó. Una vez que entré, le pregunto a alguien, oye, ¿sabes dónde puedo conseguir un café? Sí, allá. Ay, sírvetelo, reina. Fui, me lo serví y esa es la taza donde estoy tomando café. Esa taza que ella dijo, era hermosa, no era para mí, era para mi puesto que yo tenía en ese momento. Y justo recordándose, ¿no? Cómo te mantienes humilde, de que a veces te tratan no por lo que eres, que está mal, sino por lo que representas. Oye, y siguiente sección, ¿qué prefieres? Lo primero que te venga a la mente, ¿moda o tecnología? Ay, qué difícil. Pues yo creo que tecnología. ¿Película o libro? Ay, eso también es muy fuerte. Libro, pero digital. ¿Café o cóctel? Ay, Dios mío, qué difícil. Cóctel. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Investigación de mercado o producción de media? Siempre la investigación es más interesante. ¿Tendencias de moda o tendencias tecnológicas? Tecnológicas, creo que me divierte más. ¿Sí? ¿TED Talk o conferencia? Ay, creo que prefiero la conferencia.
YouTube o TikTok. Yo creo que YouTube. Diseño disruptivo o diseño clásico. Híjole, diseño funcional. Trabajar con inteligencia artificial o con antropología. Eso es bien interesante. Yo creo que antropología. ¿Colores neutros o colores vibrantes? Neutro. Bien, pues llegamos al final, Gustavo. Muchas gracias. Un placer. Qué Un gusto último y qué mensaje. deleite. Por favor. Acaba de tronar Apple con sus lentes de tercera dimensión. ¿No? Porque nadie los compró. A $3,000, ¿quién puede comprar Apple eso? Vision. Ajá, los Apple Vision. Y luego Apple, en su infinita soberbia, se avienta un anuncio donde una plancha de metal destruye pianos, televisiones, lienzos de pintar, partituras, guitarras y todo eso. Y la opinión de la gente fue, efectivamente, la tecnología nos está quitando todo. Y me lo tienes que venir a recordar. O sea, terrible la voz. Ahorita que preguntabas qué prefieres, antropología o inteligencia artificial, fíjate que es mucho mejor la intuición humana a dónde está llegando aún que lo que está diciendo la inteligencia artificial. Y eso no se nos debería de olvidar. La gente no quiso las lentes de Apple porque todavía es mejor ver el mundo. Todavía es mejor sentir la cercanía. Esto que estamos haciendo tú y yo, si esto fuera Zoom, no se siente así porque no te quiero igual, no me gusta tanto verte. O sea, no es esto. Esto todavía está. Y en el momento que eso se pierda, esa va a ser la última tendencia, porque hasta ahí llegó. O sea, hasta ahí llegó la humanidad. Entonces creo que eso habría algo que tomar en cuenta. Mientras más inteligencia artificial hay, más estoy convencido del valor de la realidad. Órale, muchísimas gracias, Gracias Gustavo. a ti. Y un deleite, Gracias a como todos. siempre. Muchas gracias. Esto fue Irrazonables Podcast, para inquietos haciendo la diferencia. Si disfrutaste este contenido, compártelo. Irrazonables Podcast. Irrazonables Podcast.